Esta materia se llama bioquímica, que tengo que presentar examen final. Y esta es la unidad 1, elementos biógenos, agua y pH. Los elementos biógenos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que forman parte del 96% de la masa corporal total del organismo, que es el ser humano, en este caso. El oxígeno y el hidrógeno forman parte del agua, y los demás elementos, junto con elementos secundarios como el calcio y el fósforo, forman parte justamente ¿de qué? Del 98% de la masa corporal total. Bueno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno también forman los componentes esenciales para la vida, o sea, las moléculas más importantes para la vida, que después forman las biomoléculas, como las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos, en donde se caracteriza el átomo de carbono por su tetravalencia, lo que permite que forme enlaces simples, dobles y triples con otros elementos, y de esta manera se formen moléculas simples, luego moléculas complejas y luego las biomoléculas, pilar fundamental para la vida. Entre los elementos secundarios están los elementos intracelulares, como el potasio, y extracelulares como el sodio, los cofactores enzimáticos como el magnesio, el azufre, que forma parte de las proteínas, y el hierro también es un elemento secundario que forma parte de moléculas importantes como lo es la hemoglobina. Oligoelementos son: el hierro es elemento secundario, aquí aclaro el error. Son elementos que se encuentran en pequeña proporción y se denominan elementos vestigiales, dado que se encuentran en vestigios o en trazas. Se encuentran en los tejidos justamente, que forman parte del organismo. Son cofactores de enzimas que participan en los procesos biológicos, como el manganeso, el zinc, el selenio, el cobre, el flúor y el yodo, que forma parte de las hormonas tiroideas. En cuanto al agua, el agua es el solvente universal. Está formado por un enlace covalente entre un oxígeno con el hidrógeno y otro oxígeno con ese mismo hidrógeno. El hidrógeno tiene 2 electrones en su capa de valencia, y el hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia, cada hidrógeno, ¿no? Y va a compartir o se va a unir al oxígeno, que tiene 6 electrones. Por lo tanto, completa su capa de 2 al unirse con el oxígeno, y el oxígeno a su vez completa su octeto al unirse con los 2 hidrógenos. Por lo tanto, se comparten una pareja de enlace con cada hidrógeno y quedan 2 pares de electrones de no enlace para el oxígeno. Esto es fundamental, ya que la geometría de la molécula de agua no es lineal, sino que es tetraédrica, dirigiéndose los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno hacia los vértices de un tetraedro regular, formándose un ángulo de enlace de 104,5 grados. Bien, ahí se tiene un hidrógeno que se une con el oxígeno. Se forma un dipolo eléctrico porque la carga eléctrica se concentra, la carga eléctrica negativa, en el oxígeno, y hay una densidad de carga positiva en cada hidrógeno. Esta propiedad es muy importante, junto con el hecho de las parejas de electrones de no enlace, lo que permite los enlaces puente de hidrógeno, y esto permite que tenga un punto de ebullición elevado y un calor de vaporización considerable. 40,7 kilojoule por mol o 40,8 kilojoule por mol es el calor de vaporización. Su temperatura de fusión a 25 grados Celsius es de 0 grados Celsius. Su temperatura de fusión es de 0 grados Celsius. Su temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. ¿Qué más se puede agregar? Que en el estado líquido se rompen y se forman los enlaces puente de hidrógeno, lo que justamente le confiere su gran estabilidad. El hecho de que su densidad sea mayor en el estado líquido que en el estado sólido.
También tiene una elevada viscosidad y una elevada tensión superficial. En cuanto al pH, el pH se basa en la escala del 0 al 14. Del 0 al 6,99 una sustancia es ácida, con pH 7 es neutra, y de 7,01 a 14 es básica o alcalina. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? De la constante disociación del agua, donde justamente el agua se va a ionizar en protones y oxidrilos, o lo que es mejor, dos moléculas de agua se van a ionizar en un hidronio más un oxidrilo. Un hidronio es una molécula de hidrógeno 3 oxígeno positiva, en realidad no es una molécula, es un catión, y el oxidrilo es un anión negativo, oxígeno, hidrógeno. En lugar de hablar de cationes y aniones, también podríamos decirle especies. Especie catiónica, especie aniónica. Pero vamos a considerar la ecuación simple de disociación del agua en protones más oxidrilos. En una especie catiónica, que es el protón, y una especie aniónica, que es el oxidrilo. Bien, aquí está esta cuestión del tema del pH menor que 7 es ácido, e igual a 7 es neutro, de una sustancia obviamente, de una sustancia de la que estamos hablando ahora, preferentemente sustancia pura o compuesta, pura simple o pura compuesta, y el de la base es mayor que 7, es alcalina o básica. Y bueno, y al mencionar los sistemas Buffer, el sistema formado, es el sistema formado por un ácido con su base conjugada, un ácido fuerte con su base conjugada, o de un ácido débil con su base conjugada. Por ejemplo, un ácido fuerte es el ácido clorhídrico con el amoníaco, que nos va a dar el sistema cloruro de amonio amoníaco. Y hay un ion común, obviamente, y una constante básica. Y en el caso del ácido débil, ácido acético con el acetato. ¿Qué ocurre en estos sistemas? Hay electrolitos fuertes como el ácido clorhídrico que se disocian por completo, donde la constante de equilibrio es mayor que 10. Por lo tanto, se puede inferir eso. Y hay sustancias que son electrolitos siempre y cuando su constante no sea menor a 10 a la menos 14. Entonces ya estaríamos en presencia de sustancias que no son electrolitos. Esos electrolitos débiles que tienen hasta una constante igual o mayor a 10 a la menos 14 son electrolitos débiles que tienen entre un valor de entre menor de 10 y mayor de 10 a la menos 14. Esos electrolitos débiles, por ejemplo, son el ácido acético, que se disocia en protón más acetato sobre el ácido acético. Estamos hablando en términos de concentraciones, concentración protón por concentración acetato sobre concentración de ácido acético, que tiene un valor constante igual de 1,8 por 10 a la menos 5. Forma un ion común con el acetato del acetato de sodio, de la sal. Bueno, y justamente hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch que lo relaciona, que es donde el pH es igual al pK más la concentración del ácido acético más la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Cuando la concentración de la sal es igual a la del ácido, se tiene que el pH es igual al pK, o lo que es lo mismo, el pH es igual al pKb, cuando la concentración de la sal es igual a la concentración de la base. Y puedo calcular el pH, en este último caso, de la ecuación del pK water, que es igual a 14, que es igual a pH menos pOH, y de ahí despejo el pH, que va a ser igual a 14 menos el pOH. Bien, esta es una simulación resistencia al cambio. Claro, el cambio es ínfimo en el pH cuando hay un sistema amortiguador. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.